Bienvenidas, bienvenidos al Global AI Bootcamp. Estamos encantados de recibirte y de que disfrutes con nosotros de este evento en el que vamos a aprender muchísimo, nos la vamos a pasar súper bien y estamos encantados de prepararlo para ti. Mi nombre es Ana Bisbey, soy consultora y formadora en Business Intelligence. Soy Microsoft Data Platform MVP y también Microsoft Partner en Power BI. Soy LinkedIn Learning Trainer. Me dedico al mundo de los datos, estoy el día entero creando modelos, creando informes, trabajando con los datos. Vamos a ver hoy cómo sacar partido de la inteligencia artificial integrada en gráficos de Power BI. Y esto lo vamos a hacer en este evento donde contamos con la participación de todos estos sponsors a los que estamos muy agradecidos. Gracias a que nos han apoyado, gracias a la gentileza y la generosidad de todas estas empresas, estamos hoy aquí celebrando nuestro evento. Así que a todos, gracias y a ti desde luego también por participar. Vamos a ver entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues en la agenda tenemos una introducción sobre Power BI y sobre la analítica avanzada que encontramos en Power BI. Y sobre todo nos vamos a detener en los gráficos de inteligencia artificial, que son 4. Preguntas y respuestas, elementos influyentes clave, esquema jerárquico y narración inteligente. Así es que comenzamos. Power BI es un regalo divino de los dioses. Es una herramienta de Microsoft que se dedica a crear modelos tabulares, transformando, procesando los datos y que luego estos modelos los utiliza en la creación de informes analíticos. Informes que se enriquecen con toda la capacidad instalada de Machine Learning y de inteligencia artificial. Veamos. La analítica avanzada en Power BI la encontramos en primer lugar en Power Query, que es una parte específica de Power BI que puede estar en Power BI Desktop o en el servicio de Power BI en forma de Data Flows. Ahí nos encontramos los perfiles de columnas. Encontramos la obtención de tablas y columnas a partir del ejemplo, unas opciones maravillosas. Y tenemos también la capacidad de integrarnos con códigos, con scripts preparados en lenguajes R y Python. Además, desde Power Query podemos acceder a unas opciones que nos permiten llegar a conclusiones integrando algoritmos de inteligencia artificial. Pasando a la parte de informes de Power BI Desktop, tenemos el clustering integrado en tablas y gráficos de dispersión. Tenemos además la estadística avanzada que se aplica a partir de varias opciones en la vista Analytics. Son distintos gráficos, el de dispersión tiene la suya, el gráfico de línea, los gráficos de columnas. Y luego tenemos además analítica con Machine Learning integrado en una opción que se llama Analizar, que nos las encontramos en algunas visualizaciones de Power BI. Analizamos aumento y disminución y diferencias en distribución. También desde la parte gráfica podemos conectarnos nuevamente con scripts de R y Python, con lo cual podemos crear y trabajar con gráficos que se implementan en esos lenguajes desde nuestros informes en Power BI. Bueno, pues vamos a pasar a la demo y en primer lugar vamos a ver Power Query. Power Query es la parte de Power BI Desktop donde nosotros trabajamos las consultas. Aquí tenemos el panel de consultas. Si recupero el ratón, aquí. El panel de consultas y luego en este panel central nosotros podemos activar los distintos perfiles de datos. El perfil de calidad que nos va diciendo si hay espacios, si hay nulos. El perfil de distribución de la columna, importantísimo,
Y también podemos ver el perfil de la columna como tal, que incluye algunas cosas estadísticas, etc. Todo esto integrado en Power Query para el análisis de datos. Luego, ¿qué podemos hacer también? Desde la opción de transformar, aquí tenemos las opciones de integrar código R y Python para poder complementar, digamos, algunas acciones que no podamos hacer desde el lenguaje M nativo de Power BI. Desde agregar columna, ¿qué tenemos? Por una parte, las conclusiones de inteligencia artificial, aquí con análisis de texto, análisis de imagen y conexión con el Azure Machine Learning. Y además, la posibilidad de crear columnas a partir de los ejemplos. Y si nosotros nos conectamos a los datos, tenemos dos opciones. En primer lugar, desde Excel, textos, CSV, web, en todos esos casos podemos crear una tabla a partir del ejemplo. Y además, dentro de los otros orígenes de datos, volvemos a tener script de R y Python. Con lo cual, todo esto lo tenemos dentro de Power Query. Si salimos de Power Query y regresamos al Power BI, pues ya estamos entonces dentro del Power BI Desktop. Esta es la herramienta. Aquí estamos viendo un informe que está ya preparado. En el panel central, el panel de visualizaciones, campos, aquí el panel lateral. Bueno, esto es el Power BI Desktop. Estos objetos visuales se pueden ver enriquecidos porque cada uno de ellos tiene tres vistas, la de campos, la de formato y la de Analytics. Hay algunos casos específicos, como por ejemplo, si nosotros estamos viendo un gráfico donde tenemos una serie de tiempos, aquí las ventas, las cantidades, lo que sea, pues a partir de este gráfico podemos obtener desde la vista Analytics la tendencia de las ventas y, por ejemplo, la previsión. El algoritmo que está integrado lo que va a hacer es analizar los datos, buscar el patrón y a partir del patrón que encuentre, entonces nos va a decir cuál es la previsión. ¿Vale? Entonces, el algoritmo está ahí y va a trabajar para nosotros. Tenemos algunas opciones para configurarlo, no son muchas, pero bueno, algunas tenemos. Y de esta forma podemos tener un poco la idea de lo que puede pasar a futuro. Y además podemos detectar algunos puntos relevantes en los datos. ¿Cómo lo hacemos? Igual tenemos una línea de tiempo aquí en este gráfico y nos vamos a la vista Analytics y lo que seleccionamos en ese caso es buscar anomalías. Se recorre el algoritmo, se prevén cuáles son los niveles que debían haber alcanzado los datos y entonces se detectan los valores anómalos. Aquí, por ejemplo, la cantidad, que es 333, se esperaba que fuese 265 o que al menos estuviera en el rango de 237 y 293. Se sale bastante de lo esperado y al seleccionarlo podemos ver una serie de razones por las cuales se pudo haber producido ese incremento del valor. Aquí tenemos una explicación y, por ejemplo, una de las razones es que el color sea amarillo. ¿Qué ocurre? Que se han incrementado las ventas en el color amarillo. Y entonces tenemos dos gráficos. Estas son las cantidades vendidas de forma general y estas son las cantidades vendidas para color amarillo. Aquí hay un desajuste en las ventas. Se ha producido un valor anómalo y esta puede ser la causa de este dato. Y esto lo tenemos integrado en los gráficos de línea de Power BI. Luego, depende de cómo nosotros vayamos a hacer el análisis, Power BI nos va a ayudar a encontrar la respuesta correcta. Parece como que todo va bien si nos quedamos en este gráfico. Hemos aumentado las ventas de 2018 a 2019 y seguimos aumentando en 2020. Si nos quedamos aquí, no hay nada que lamentar, no hay nada que evitar o que prevenir cualquier problema. Bueno, pues en ese caso lo que hacemos es que le pedimos al objeto visual la opción analizar y que nos devuelva
¿Cuál es la explicación por la cual se produce el aumento? Lo que ocurre en este caso es que Power BI tiene en cuenta todo el resto de columnas visibles del modelo, analiza los valores que había en 2019, en 2020 para cada uno de los estados y en esos casos valora cuáles son las columnas y los estados de esas columnas que mayor influencia han tenido. Y nos devuelven en 4 tipos de gráficos distintos que los tenemos aquí, detalles que nosotros desconocíamos del dato, salvo que vayamos uno a uno por cada uno de esos campos o cada una de esas columnas analizando el dato. Entonces Power BI nos está respondiendo lo que no le hemos preguntado. Y aquí la pregunta es, ¿va todo bien? ¿Va todo bien para todo? No, pues en modelo algún problema tenemos. Entonces este gráfico aquí lo tenemos para muchas columnas y lo podemos agregar al modelo. Yo lo tengo aquí ya preparado. Por ejemplo, agregué un gráfico de cascada y el gráfico de la barra de herramientas. Y por ejemplo, podemos ver como en Alemania tenemos este caso, pero en Australia tenemos 2 modelos que se han dejado de vender, a pesar de que para Australia también tenemos un incremento de las ventas. Sin embargo, si miramos Canadá, aquí no hay ninguna dificultad en este sentido. Es decir, el algoritmo ha tenido en cuenta todos los datos sin los filtros, pero nosotros podemos aprovechar estos gráficos que nos ha devuelto ese análisis y continuar trabajando desde los informes de Power BI. Luego podemos mirar qué ocurre con la distribución de los datos. Si nos quedamos en este gráfico, podemos pensar que debemos dirigir todos los esfuerzos hacia los clientes de Estados Unidos, que son los que se comportan mejor, son los que nos compran más. O no, porque si le pedimos al algoritmo que nos devuelva un análisis sobre cómo se comporta la diferencia en la distribución, pues lo que nos va a devolver en ese caso, por ejemplo, es el hecho de que si lo que estamos vendiendo está dirigido a un público con un perfil de ocupación militar, es preferible que vayamos a Europa. Porque en el caso de ese tipo de cliente, pues se comporta mucho mejor en Europa que fuera de Europa. Entonces, claro, este gráfico inicial no nos da todas las respuestas, pero los algoritmos de Machine Learning sí, y vuelve a ocurrir lo mismo. Tenemos entonces un proceso de cálculo de las cantidades, en este caso, para cada una de esas columnas, con los distintos estados que se producen en esas columnas, y nos devuelve el resultado. Aquí lo tengo ya preparado. Entonces, en dependencia de los valores que nos interesan, podemos encontrar esos estados diferentes en cuanto a la distribución. Y así podríamos seguir viendo casos, pero casi que prefiero regresar a la presentación para adentrarnos en estos gráficos de inteligencia artificial. Vamos a empezar por preguntas y respuestas. Se trata de realizar preguntas en lenguaje natural y recibir las respuestas en forma de objeto visual. Este sería el elemento. Es usado con mucha frecuencia tanto por los diseñadores como por los consumidores. A la hora de crear los informes los solemos usar, la gente que los consume, los analistas, los científicos de datos, mucha gente está trabajando con este control. Admite una configuración avanzada y modelado, modelado, modelado y como siempre modelado. ¿Por qué razón? Porque aunque hoy nos estemos centrando en temas de inteligencia artificial, el modelado de datos también, sí, y siempre también, es importante para todos estos objetos, estas visualizaciones que incluyen inteligencia artificial. Vamos a ver algún ejemplo. El modelo de datos influye en la calidad de la respuesta. Bueno, me paso a la demo. Para trabajar con preguntas y respuestas, nosotros podemos traernos el objeto desde insertar, donde tenemos los 4 elementos de inteligencia artificial, desde visualizaciones o en el caso de preguntas y respuestas con un doble clic en un espacio en blanco, ya lo tendríamos.
Entonces, tenemos algunas propuestas aquí de preguntas que ya vienen preparadas. Por ejemplo, utilizamos ciudad y tenemos que la mayor cantidad de las ventas se ha hecho en Londres. Un objeto tipo tarjeta nos devuelve el resultado. Aprovechamos top y decimos top 5 y top 5 nos va a devolver el resultado de las 5 ciudades donde más ventas haya habido en forma de mapa. ¿Por qué? Porque en este caso el modelo sí que está bien preparado y tengo la ciudad definida como una función geográfica. Este objeto lo podemos convertir desde preguntas y respuestas a un objeto visual estándar, en este caso un mapa de Power BI. Y así hemos creado un gráfico, en este caso un mapa, solamente seleccionando una pregunta que ya nos venía propuesta. ¿Qué pasa? Que estamos hablando del modelo de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí unas tablas que son los clientes activos e inactivos. Son unas tablas que solo las tengo para molestar. Por ejemplo, si yo pregunto por la cantidad y la cantidad la quiero desglosada por edad, Power BI no va a saber si los utiliza de clientes activos, de clientes inactivos. Edad lo tiene aquí como de dónde lo saco, porque está en varios lugares. O lo que es peor, si nosotros preguntamos por edad, directamente nos va a decir que hay una ambigüedad en el dato, porque edad aparece en 3 tablas y no sabe de dónde sacarla. Es porque se encuentran visibles estas tablas. Yo lo he hecho solo por mostrar la ambigüedad. Vamos a ocultarlas. Aquí estas tablas solo tenían edad y nombre. Lo mismo nos hubiera pasado con nombres. Y ahora vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a ocultar esta también. Al regresar a la vista informe, lo quitamos. Y si ahora preguntamos por edad, directamente ya va a saber de qué tabla lo tiene que extraer, porque ahora ya está el dato en una sola tabla. Aquí aparecen las edades que tenemos en la tabla clientes. Y si le preguntamos las cantidades por edad, pues también nos lo va a decir bien, nos lo va a dar bien definido. Bueno, pues ahí tenemos las cantidades por las edades en este gráfico que lo podemos crear. Además, lo que nos ha ocurrido es que al ajustar el modelo de datos y al eliminar, digamos, estas tablas, quitarles la visibilidad, vamos a ver que entre las opciones ya tenemos nombres. Eso no estaba. No estaba porque no se podía encontrar ese valor, era ambiguo. Entonces, todas estas acciones de modelado igual nos pasaría si intentásemos seleccionar la cantidad por país. No nos va a mostrar el mapa. ¿Y por qué no nos va a mostrar el mapa? Pues porque no se ha definido correctamente la columna. En ese caso, yo le tendría que indicar que fuese como un mapa para que entonces se ubicara. Entonces, vámonos al modelo, ajustamos el modelo y todo nos va a quedar bien. Vale. Aquí tendríamos las cantidades por países en otro mapa. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver el trabajo con los adjetivos. Por ejemplo, yo ya lo tengo preparado. Vamos a pedirle que nos devuelva, vamos a decirle cantidad por los productos, pero por producto, pero
producto de tipo excelente. ¿Qué es este producto excelente? Me está creando un filtro para los productos. Ahora vamos a ver qué es este filtro, cuál es la regla para el filtro, cómo creamos este adjetivo. Por ejemplo, vamos a preguntarle cantidad para producto malo. No sabe cuál es el producto malo. Tenemos que definirle cuál es ese concepto, ese adjetivo de malo para el producto. ¿Qué significa malo? Pues significa que la cantidad del producto, la cantidad que se ha vendido es, por ejemplo, menor que 5.000, por ejemplo. Cantidad menor que 5.000. A ver si tengo alguno. Sí, estos productos que hay aquí, 4.700, 4.300, todos estos productos, vamos a ver si lo acoto un poquito más. Se vuelve a plantear el algoritmo y aquí, bueno, pues ya tenemos los 2.900 y todo lo demás. Estos son productos malos. Guardo esta definición y tenemos la regla. Luego, lo que podemos hacer es administrar los términos y al administrar los términos estamos viendo cómo habíamos definido antes el producto excelente, el producto estable y teníamos también definidos en este caso un conjunto de sinónimos que también podíamos utilizar y este es el malo que acabo de definir. Hablando de sinónimos, ¿de qué se trata? Pues tenemos la capacidad de crear sinónimos sobre las columnas. Por ejemplo, en el caso de clientes, veis que aquí clientes activos y los clientes inactivos están ocultos. Bueno, pues aquí en el caso de los clientes, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos un grupo de sinónimos que ya yo he definido previamente para indicar qué significa educación. Él solito nos define o nos propone una serie de sinónimos para identificar el cliente y todo lo demás. Y por ejemplo, podemos crear en ocupación, podemos decirle que además es trabajo. O por ejemplo, podemos agregarle profesión. Y si se lo creamos en inglés, vamos a decirle job, se lo creamos en inglés, pues lo que va a hacer es ofrecernos algunas opciones para que nosotros, por ejemplo, los agregamos. Entonces, son todas estas opciones que nos crean una serie de sinónimos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues podemos revisar las preguntas. En este caso, ¿de qué se trata? Nos tenemos que conectar al servicio de Power BI, conectarnos con el mismo usuario con el que tenemos aquí y revisar esas preguntas que se han hecho sobre el modelo de datos en la nube. Luego tenemos opciones también para crear preguntas, digamos, definir nuevas preguntas para poder entrenar también al modelo en cuáles son las preguntas que a nosotros nos gustaría realizar. Administrar los términos que lo hemos visto y sugerir preguntas. Se trata de cambiar esas preguntas predeterminadas que nos ofrece la herramienta y crear nosotros nuestras propias preguntas. Entonces voy a intentar conectarme a la revisión de las preguntas y como esto demora o puede demorar, mira, no demoró, qué bien, pues aquí por ejemplo en revisión de las preguntas tenemos unas preguntas que se han hecho en el servicio de Power BI y como vemos aquí el producto excelente no se quedó bien definido y entonces tenemos un indicador que necesitamos realizar esta corrección. No sabe de qué se trata y entonces le vamos a decir que es excelente. Y
y al indicarle que es excelente, ahora sí, al indicarle que es excelente, pues nos va a crear el filtro acorde a la regla de los productos excelentes, que los productos excelentes eran los productos que tenían más de, no sé, 15.000 o las que fuesen, y aquí tenemos entonces esas cantidades. Pues más de 10.000 seguramente era. Vale, pues entonces se guarda todo esto y aquí tenemos la capacidad, toda la capacidad que tiene integrada esta visualización de preguntas y respuestas para el manejo del modelo de datos y las opciones en Power BI. Otro gráfico que tenemos es el de elementos influyentes clave. En este caso, lo que nos encontramos es con lo siguiente. Se trata de un objeto que nos permite analizar una columna y un estado específico del dato. Lo que vamos a ver es la columna que vamos a escoger, vamos a analizarla en función de otras columnas. Entonces, nos va a buscar de esas otras columnas que nosotros le indicamos, de la combinación de todas ellas, cuál es la que más influye y ofrece mayor impacto. Y además, nos va a ejecutar en cada uno de los casos el algoritmo más eficiente para identificar la relación que existe entre la columna que se está analizando, la columna que se analiza, es decir, la columna por la que se analiza y todas entre ellas. Entonces, de esa forma, vamos a ver que los gráficos que nos devuelve y la forma en que se realiza el análisis puede ser de un tipo, puede ser de otro, pero eso lo gestiona Power BI con la capacidad instalada que tiene este objeto visual de encontrar ese algoritmo más eficiente. La definición de segmentos es clave para las acciones de marketing. Nosotros vamos a encontrarnos segmentos definidos que nos van a permitir agrupar elementos de la muestra con características específicas y eso para marketing está ideal. Además se puede activar el conteo para conocer la porción de la muestra impactada y esto lo que nos va a ofrecer es la capacidad de conocer cuántos elementos de la muestra cumplen con este requisito. Y entonces nos va a dar una valoración sobre la importancia del mismo. Y además admite análisis agregado o desagregado. El desagregado en este caso es el predeterminado. Bueno, vamos a jugar un poquito con este tipo de gráfico. Y este tipo de gráfico lo tenemos aquí. Aquí la pregunta es, ¿qué influye en los cambios? Que tenemos un gráfico presentado, que es el de elementos influyentes clave. Aquí tenemos las dos opciones que podemos activar o desactivar. ¿Qué influye para qué cantidad? Que lo tenemos aquí en analizar. ¿Qué influye para que cantidad aumente? Y entonces vamos a traernos las columnas que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a traer de cliente hijos. Aquí si miramos solo los hijos, nos está dando un gráfico de dispersión. Nos dice, en la medida que disminuye la cantidad de, la medida que aumenta la cantidad de hijos, disminuyen las cantidades de ventas, lo cual tiene sentido, claro. A más hijos, pues que reutilizan la bicicleta y no compramos una nueva. Luego, tenemos el algoritmo ha realizado el análisis de las columnas tal y como están, no ha creado agrupación, tenemos el gráfico de dispersión. Luego, vamos a buscar edad. En este caso entonces se entiende que es predominante la edad por encima de los hijos. Y luego vamos a buscar, por ejemplo, ingresos. Aquí entonces vuelve con edad, sí que tiene en cuenta hijos y tiene en cuenta ingresos. Lo que pasa es que en los hijos, aquí ahora lo que vemos es que ha segmentado el dato. Eso era lo que yo comentaba antes. Es decir, el algoritmo ahora con estos conjuntos de columnas que están influyendo en la acción del algoritmo, pues lo que hace el objeto visual es decir, bueno, pues ya no me vale esa regresión que yo estaba aplicándole a
a los hijos de 0 a 5 y ahora lo que voy a hacer es una agrupación desde 0, de 0 a 2 o más de 2 hijos y entonces voy a analizar porque así puedo encontrar mejor la relación. Y así podemos seguir encontrando y buscando columnas del modelo de datos que incluimos aquí. Lo tengo también preparado y lo tenemos en este caso ya con todas las columnas. Hijos, ingresos, precio catálogo, ocupación. Entonces, al combinar estas columnas, este es el resultado que tenemos. Si vemos los segmentos principales, pues los vamos a tener aquí. Seleccionamos un elemento y nos va a decir quiénes son los que lo integran, la cantidad de datos, qué por ciento ocupan dentro de la muestra, cuáles son las características de los clientes, digamos, que se encontrarían en cada uno de estos segmentos. ¿Vale? Vamos a decir que la cantidad sea alta, pues si buscamos un estado diferente, pues cambia toda la configuración que tenemos definida aquí. Bien, podemos activar el conteo. ¿Qué significa? Que antes de activar el conteo, nosotros solamente estamos viendo el orden en dependencia de la influencia que ejerce ese cambio sobre el análisis que estamos haciendo, sobre la columna analizada. Pero si nos vamos al conteo, vamos a ver, esto se define, vamos a elementos, aquí lo tenemos en formato y vamos a ver que en análisis podemos activar los recuentos. ¿Qué significa eso? Pues significa que además de analizar el impacto que realiza cada columna sobre la influencia que ejerza sobre la columna que se está analizando, por ejemplo, aquí vemos que la lista de precios va a aumentar en dependencia de este valor. Aquí tenemos el texto que nos lo define muy bien. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que solamente pasa en el 2,40% de los datos. Entonces yo me tengo que preguntar si realmente me voy a guiar por esta columna. Porque aquí tenemos otros elementos donde efectivamente tenemos la muestra. A ver si me saca aquí venga, ánimo. Ay, el tooltip aquí a veces se pierde, pues a ver si le pongo el recuento y me lo quiere sacar ahora. Pues aquí lo que estamos viendo es que me dice que efectivamente tengo el 100% de los datos que tienen que ver con estas características. Entonces, a lo mejor no es precio ni lista de precio. Quizás tenga sentido fijarme en ingresos. ¿Por qué razón? Porque ingresos es la segunda columna en importancia en ambos casos. Entonces, tener en cuenta eso, que nosotros podemos analizar el impacto que realiza cada columna según lo que me está devolviendo el algoritmo y además tener en cuenta el porciento de la muestra que ocupa y el porciento está reflejado en esta rayita negra que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí apenas es un puntito, aquí es la mitad y aquí es completo. Entonces eso es algo muy interesante. Y también es muy interesante el hecho de que nosotros podemos trabajar los valores agregados. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que además de analizar el elemento, que lo normal es que nosotros veamos el dato de forma individual, es decir, fila a fila, cliente a cliente, venta a venta, pero tenemos la capacidad de utilizar esta opción, que es expandir por. Y expandir por lo que significa es agrupar por. Es decir, internamente lo que hace este objeto visual es crear grupos. En este caso, por ejemplo, por país, crea un grupo por país y para cada país nos devuelve el resultado como si de un elemento único se tratase. Cambia la granularidad del análisis. Y esto lo podemos comprobar si nosotros segmentamos, es decir, si filtramos país a país, pues aquí tendríamos
exactamente, si lo viéramos a nivel de todas las filas y lo vemos a nivel de grupo, exactamente el mismo resultado, porque lo que ha hecho es que nos ha agrupado el dato. Y muchas veces es mejor mostrar el resultado agrupado porque no me interesa centrarme en cada uno de los detalles. Entonces todo esto es muy interesante y lo tenemos en este magnífico objeto visual que se llama elementos influyentes clave. Bien, avanzamos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el esquema jerárquico como tercer elemento. El esquema jerárquico también se ha conocido como el árbol de descomposición. Ya venía de antes, no sé por qué no le han llamado así en español, pero bueno, esquema jerárquico y aquí lo tenemos. Se trata de un objeto que nos descompone el valor agregado, dejando ver cada punto del dato, nuevamente en cada columna, cada estado del dato. Y entonces nosotros vamos a ver un orden jerárquico basado en ¿qué? Pues basado en el valor de cada elemento individual para cada campo y además en el valor basado en la relación entre los campos. Este objeto es sumamente útil cuando nosotros queremos saber dónde empezar a evaluar el dato. Este esquema jerárquico tiene opciones analíticas de analítica avanzada, de inteligencia artificial, que nos permiten entonces preguntar por los valores de mayor o menor impacto sobre la métrica. Entonces se va a fijar en los filtros y en cada caso pues se va a volver a ejecutar el algoritmo y nos va a devolver ese valor. Entonces, por ejemplo, aquí para directivo tenemos rango, tamaño, color, educación, país. Sin embargo, si vemos paramilitar, es rango, color, ingresos, hijos y educación y país pasan como a otro plano más allá del análisis. Y eso es debido precisamente a los elementos de inteligencia artificial que están integrados y que están visibles con estas bombillitas. Vamos allá, a la demo. Entonces, ¿de qué se trata? Pues bueno, aquí tenemos el objeto preparado. Igual lo podemos extraer desde insertar objetos visuales o desde el panel de visualizaciones. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar cantidad. Aquí tenemos el monto total de las cantidades. Y lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, vamos a traernos país, vamos a traer color de producto. Y, por ejemplo, en un inicio nosotros podemos seleccionar las columnas y queremos primero un análisis por país, luego queremos un análisis por color. Aquí no estamos usando inteligencia artificial, estamos creando un análisis de árbol de descomposición, estamos definiendo cuál es el orden y luego sí es cierto que se nos ubica de mayor a menor cada uno de los valores, ¿no? Pero no estamos aprovechando, digamos, la capacidad que tiene integrada la herramienta. Entonces los quito y lo que voy a hacer es traerme otras columnas, como por ejemplo rango, tamaño por aquí, y otras columnas de clientes como hijos, ingresos y educación. Aquí las tengo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle a Power BI que nos analice y nos enseñe dónde tengo que buscar el valor. Y yo lo que quiero es el valor más alto. Se realiza el análisis, se cambia el orden de las columnas, aunque yo había seleccionado color de primero, pues me dice que el mayor valor se encuentra en rango, tamaño y estamos utilizando el análisis de la inteligencia artificial. Luego pues aquí le decimos igual, que me devuelva el valor más alto y así sucesivamente va a cambiar el orden aquí de las columnas y se va a ir indicando cuál es
la columna que se corresponde en dependencia del valor más alto que se define por el algoritmo. Y aquí lo vamos a tener. Esto no quita que nosotros podamos hacer un análisis a cualquier nivel y podamos ver las columnas. Aquí podemos analizar cualquier estado del dato, pero en cuanto cambiemos este valor propuesto, vamos a ver que, por ejemplo, me está indicando como se ha apagado la bombilla, y lo que nos está diciendo es el valor recomendado no se está seleccionando. No es el valor más alto, pero es el que tú quieres. Y aquí se está viendo como muy suavecito la línea discontinua. Entonces aquí tenemos el valor y luego pues ya tenemos todos los demás. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros le decimos que nos busque todos estos elementos, si le aplicamos un filtro además, vamos a ver cómo es capaz de reestructurar el cálculo, volver a definir ese orden jerárquico de los campos entre ellos y de los valores de los campos también. Entonces, como vemos aquí, pues se produce un baile de columnas entre un sitio u otro en la medida que utilizamos los filtros. Es un objeto muy interesante y la verdad es que está funcionando muy bien. Y bueno, vamos al último. Vamos a hablar de la narración inteligente. Este objeto es muy nuevecito. Varios de estos objetos de inteligencia artificial todavía están en un estado de vista previa, y además los que están integrados ya tienen funcionalidades en estado de vista previa, con lo cual se ve que, bueno, pues todavía tendremos más opciones en el futuro, más funcionalidad, y yo te recomiendo que, bueno, pues que estés muy atento. Entonces, bueno, la narración inteligente, ¿de qué se trata? Se trata de resumir los objetos visuales, es decir, de devolvernos en un texto información sobre estos objetos que nosotros estamos viendo. Nos va a aportar conclusiones que además son personalizables en versión preliminar, como yo decía, y lo podemos obtener a nivel de objeto, perdón, para un objeto en particular o para toda la página del informe. Y así tenemos un análisis a nivel de página que tiene en cuenta distintos gráficos de esa página. Es posible, además, agregar unas métricas propias, un análisis que nosotros podemos añadirle. Aquí, por ejemplo, lo vemos, productos vendidos, tantos de tantos productos en catálogo. Sí, podemos crearnos un texto, una métrica, y que luego esta métrica va a reaccionar también a los filtros. Vamos a hacer la demo. Entonces, tenemos estos dos objetos. Una vez activada la opción, que la tenemos en vista previa, pues lo que va a aparecer es en cada objeto del informe de Power BI una opción nueva que se llama resumir. Y por ejemplo, si estamos viendo este gráfico, que este gráfico es con las líneas de productos y las ventas, si le doy resumir, pues tenemos esta explicación de... No, le había dado aquí a fecha. Bueno, no importa, le doy aquí a este resumir. Porque aquí, al tratarse solo de dos columnas que no tiene una línea de tiempo, pues el gráfico, la explicación es más sencilla. Son menos elementos los que se toman en cuenta. Entonces lo que me está diciendo es que de lo que más se ha vendido es de la línea S, que tiene este 38,74% del total de las cantidades vendidas, y además está haciendo una comparativa entre los valores siguientes. Es decir, me dice que la cantidad mayor es de S, es este valor,
y que luego en el orden, digamos, está estableciendo un ranking, pues va a estar M, luego R, luego T. Bueno, pues si nosotros lo miramos, si nos detenemos en uno de estos elementos que tienen esta rayita en azul, recordemos desde el control de preguntas y respuestas, cuando estaba el color azul, era que había identificado bien el elemento, pues aquí en color azul lo que tenemos es que es la cantidad para la línea con el mayor valor de cantidad con respecto al total. Es decir, eso es lo que ha construido. Y eso es lo que nos puede dar a nosotros la idea de cómo podemos construir ese texto para obtener el valor que queremos. Es decir, el propio análisis que podemos, por ejemplo, con S, si nos paramos en S, lo que nos va a decir es la línea con con el mayor valor de cantidad. Entonces, bueno, pues todo esto nos puede ayudar mucho a nosotros. ¿Por qué razón? Porque una vez que hemos obtenido, digamos, a ver, lo quito aquí. Ajá. Una vez que hemos obtenido el análisis que nos ha hecho, podemos crear valores nuevos. Luego lo vemos. Esto sería para este gráfico. Para el gráfico donde tenemos la fecha, además, vamos a encontrar otros elementos, como por ejemplo, podemos encontrar el incremento, la disminución. Vamos a ver cuál es ese periodo de crecimiento. Es muy interesante porque aquí en el caso de la serie de tiempo, pues nos da unos, por ejemplo, valores positivos, negativos, ese crecimiento que nosotros hemos experimentado de 2018 a 2020. Y aquí en cada uno de los casos tenemos esa información. Vale, entonces, cierro aquí. Por ejemplo, yo lo tengo preparado ya. Esto era lo que yo comentaba antes de los productos vendidos y los productos en catálogo. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto se trata de un elemento que yo he agregado. Un elemento que yo he agregado. A ver, un segundito. A ver. Vamos a revisar. A ver. Estos. Un segundito, que esto a veces. A ver. No se muestra ninguno. Vale, no pasa nada. A ver si aquí lo consigo. Tampoco. Bueno, esto a veces se nos tuesta. No pasa nada. Vamos a volver. A ver si lo conseguimos. A ver, vamos a revisar. A ver si encontramos estos valores. No, no los encuentro. No importa. Vamos a hacerlo de nuevo. Cerrar. Mira, ¿cómo se hace esto? Vamos a poner aquí que los productos, podemos poner un texto y agregamos un valor, y en el valor decimos cómo se va a calcular este valor. Y esto conecta un poquito con preguntas y respuestas. Como ya yo tengo el valor de los productos vendidos, para mí es una métrica, yo la he creado con DAX, desde aquí lo puedo definir. Le pongo, por ejemplo, la cantidad de productos vendidos con su formato, etcétera, y le doy aquí el nombre de vendidos. Y en ese caso, vendidos o productos vendidos, por ejemplo. Productos vendidos, lo guardo. Aquí me va a devolver el valor, los mismos 158 de aquí arriba, y si me voy a revisar, aquí los voy a encontrar, productos vendidos, de forma tal que pueda acceder a la edición de esto, y si tengo que realizar algún ajuste lo pueda hacer. Es
Es decir, nosotros podemos crear y se puede trabajar en el formato y todo. Y lo bueno que tiene esto es que una vez que nosotros hemos creado esta definición, podemos aplicar los filtros que queramos. Por ejemplo, en 2018, pues vamos a encontrar que teníamos tantos productos, de ellos tantos vendidos. Por ejemplo, solamente se vendieron 56 productos. ¿Vale? Entonces, en 2019, pues ya se vendieron 133 y en 2020 pues se vendieron estos. Es decir, reacciona a los filtros aunque nos lo haya creado la propia herramienta o lo hayamos creado nosotros. ¿La narrativa de página en qué consiste? Pues consiste en que desde insertar agregamos este elemento de preguntas y respuestas y este elemento de narrativa inteligente, de narración inteligente, y nos va a devolver este valor. ¿Vale? Entonces aquí tenemos todo ese texto con todos los elementos combinando distintos casos. Lo que no veamos de la narrativa inteligente, pues la podemos crear aquí, por ejemplo, con cantidad de línea, y podemos crear ese tipo de cosas como lo tengo aquí preparada en esta narrativa de página, donde además he creado la línea S, tiene mayor cantidad y todo lo demás. Los filtros van a hacer su magia y vamos a poder trabajar. Si no tenemos fecha, se nos queda un poco desangelado porque no tiene esa línea de tiempo para analizarlo. Y si tenemos día, pues todavía más bonito porque nos permite realizar ese análisis. Entonces, ¿qué podemos concluir? Rápidamente, Power BI es una excelente herramienta para crear modelos e informes analíticos. Y en Power BI se integran funcionalidades de analítica avanzada que incluyen, por una parte, los algoritmos de Machine Learning y por otra parte, los gráficos de inteligencia artificial. Si tienes deseos de trabajar con Power BI, yo te deseo un happy analyzing con todas estas funcionalidades integradas. Si tienes preguntas, aquí estamos. Muchas gracias por ver la sesión. He estado encantadísima de estar contigo hoy participando en este evento. No olvides que puedes escanear el código, participa en el sorteo. Tenemos regalos fabulosos gracias a los patrocinadores. Yo soy Ana María Bisbé y he estado encantadísima de presentarte la sesión Saca partido de la inteligencia artificial integrada en gráficos de Power BI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias.